¿Te has preguntado quiénes son los ángeles caídos? Hoy, en Escritura Viva, veremos, desde su origen, quiénes fueron, por qué se rebelaron, cómo se instalaron en el mundo, influyendo en los imperios, humanidad, causas, guerras, los principales ángeles caídos, lo que dijo Jesús sobre ellos, su advertencia para nosotros, cómo actúan a día de hoy, por qué son tan peligrosos y cómo protegernos. En los textos más antiguos de la tradición judeo-cristiana, los ángeles caídos aparecen como seres que alguna vez ocuparon un lugar de honor en la presencia divina. Eran mensajeros, guardianes y vigilantes. Sin embargo, su historia cambió para siempre cuando decidieron rebelarse contra el Creador. La primera vez que la Biblia los menciona es en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2, donde los llama hijos de Dios y dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Pues bien, este pasaje ha sido interpretado como referencia a ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim, gigantes y héroes de la antigüedad. Ahora, ¿por qué se rebelaron? En Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, se describe la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El motivo principal fue el orgullo y el deseo de ocupar el lugar de Dios. Lucifer y otros ángeles se rebelaron buscando autonomía y poder. El libro de Enoc, texto apócrifo del siglo III a.C., amplía esta historia. Los llamados vigilantes descendieron al monte Hermón y juraron un pacto para tomar mujeres humanas y enseñarles artes prohibidas, como la hechicería, la metalurgia y la astrología. ¿Cómo se instalaron en el mundo? Tras su rebelión, estos ángeles caídos comenzaron a influir en la humanidad. Según el libro de Enoc, enseñaron a los hombres a fabricar armas, a las mujeres a usar cosméticos y a los pueblos a practicar magia y encantamientos. La rebelión no quedó en un plano espiritual. Se interpreta que los ángeles caídos inspiraban a los reyes y gobernantes de imperios para levantar ejércitos, provocar guerras y establecer cultos idolátricos. San Agustín, en la Ciudad de Dios, en el libro octavo, escribió que los demonios se disfrazaban de dioses para recibir adoración y desviar a los pueblos de la verdadera fe. ¿Cómo fue su influencia en la humanidad? Tras su rebelión, los ángeles caídos no se limitaron a existir en un plano espiritual. Según los textos antiguos, su influencia se extendió directamente sobre la humanidad, alterando la forma en que los pueblos vivían, luchaban y adoraban. El libro de Enoc relata que los vigilantes enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Azazel, por ejemplo, instruyó en la fabricación de armas de guerra. Otros revelaron secretos de hechicería, astrología y cosméticos. Estas enseñanzas fueron vistas como una corrupción del orden divino, pues transformaron sociedades enteras. San Agustín, en la Ciudad de Dios, libro octavo, escribió que los demonios se disfrazaban de divinidades para recibir culto y desviar a los pueblos de la verdadera fe. Así, lo que comenzó como una rebelión espiritual se convirtió en una influencia cultural y política, tanto así que llegaron a participar en guerras y hambrunas. En la Edad Media se interpretaba que los ángeles caídos inspiraban conflictos bélicos. Azazel, asociado con las armas, fue visto como responsable de la violencia que devastaba pueblos. Las hambrunas también se atribuían a su acción. Se pensaba que los demonios también participaron en hechicería y artes prohibidas. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes enseñaron a los hombres encantamientos y a las mujeres el uso de adornos y cosméticos, vinculando la belleza con la corrupción. Estas prácticas se convirtieron en la base de lo que más tarde se llamó hechicería y magia ritual, asociados con cultos idolátricos y con la adoración de dioses, que según la tradición cristiana eran en realidad ángeles caídos disfrazados. Así comenzó su influencia en la humanidad, no solo como espíritus rebeldes, sino como maestros de artes prohibidas que marcaron la historia de pueblos y civilizaciones. Entre los ángeles caídos, cada uno representa un aspecto particular de la rebelión y de la influencia sobre la humanidad. Estos seres no solo aparecen en los textos sagrados, sino también en la literatura, la teología y la cultura popular, convirtiéndose en símbolos del mal, la corrupción y la tentación. Entre los principales están Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Fue el líder de la rebelión, el más brillante de los ángeles, pero su orgullo lo llevó a la caída. En la literatura, John Milton lo retrata en El paraíso perdido como un héroe trágico, mientras que en la teología cristiana es el adversario por excelencia del Creador. Azazel, mencionado en el libro de Enoc, quien enseñó a los hombres a fabricar armas y a las mujeres a usar cosméticos. Se le considera responsable de la violencia y la corrupción social, pues introdujo la guerra en la humanidad. Belial, en los textos apócrifos y en los rollos del Mar Muerto, aparece como líder de la corrupción. Representa la anarquía y la rebelión contra la ley divina.
En la demonología medieval fue considerado uno de los príncipes del infierno, asociado con la decadencia moral y la destrucción de comunidades. Sariel, cuyo nombre significa Dios es mi gobernante, en el libro de Enoch aparece como uno de los ángeles vigilantes. En algunas tradiciones se le acusa de enseñar los ciclos lunares vinculados con la astrología prohibida. Estos nombres muestran que la rebelión no fue uniforme. Cada ángel caído representa una forma distinta de corrupción, desde el orgullo y la guerra hasta la hechicería y la decadencia moral. Pero no solo en los textos antiguos se les nombra, pues Jesús también nos advirtió de ellos, y esto fue lo que nos dijo. En los evangelios, Jesús habló directamente sobre la existencia y el poder de los ángeles caídos, advirtiendo a sus discípulos sobre la realidad de Satanás y de los espíritus malignos. Sus palabras no solo nos confirman la rebelión celestial, sino que también señalaron el peligro que representan para quienes buscan seguir al Padre Celestial. En Lucas capítulo 10 versículo 18 Jesús declara: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Con esta frase confirma la caída de Lucifer y la rapidez con la que fue expulsado de la presencia divina. Jesús no lo presenta como un mito, sino como un hecho espiritual que tiene consecuencias en la tierra. En Juan capítulo 8 versículo 44 Jesús describe a Satanás como homicida desde el principio y padre de mentira, mostrando que su influencia se manifiesta en la violencia y el engaño. En Mateo capítulo 25 versículo 41 advierte sobre el destino final de los ángeles caídos. Dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no todo fue advertencias, pues también mencionó cómo protegerse de estos seres del mal. Jesús enseñó que quienes aman al Padre Celestial deben estar vigilantes, deben estar en oración constante. En Mateo capítulo 26 versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Asimismo enseñó la autoridad espiritual. En Marcos capítulo 16 versículo 17 afirma que los creyentes en mi nombre echarán fuera demonios. Además, Jesús mostró que los espíritus malignos pueden disfrazarse, pero la verdad de Dios los desenmascara. Así, la palabra de Jesús no solo revela la existencia de los ángeles caídos, sino que también ofrece la guía para resistirlos y mantenerse firmes en la fe. Y bien, ahora vamos a ver lo más crudo: ¿cómo actúan estos en la actualidad? Ahora, si bien su origen se remonta a los tiempos bíblicos, la influencia de los ángeles caídos no terminó en la antigüedad. Su acción continúa hasta el día de hoy, manifestándose en formas más sutiles pero igualmente peligrosas. ¿Cómo actúan hoy? Los textos bíblicos advierten que los ángeles caídos se disfrazan de luz para engañar. En 2 Corintios, versículo 11 al 14, el apóstol Pablo escribe: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Esto significa que su influencia no siempre se presenta como algo abiertamente maligno, sino como ideologías, movimientos o prácticas que parecen positivas pero desvían a la humanidad del camino de Dios. Y es claro que a día de hoy son muy notables estos hechos. Hoy se interpretan sus acciones en la cultura, donde se normaliza el mal en películas, música y entretenimiento, ideologías, sistemas que promueven violencia, odio o idolatría. Ya muchos conocemos varios de estos que están realmente desviados de lo que el Padre nos dice. En la espiritualidad falsa, donde cultos y prácticas que aparentan ser luz esconden lo maligno. Los ángeles caídos utilizan el disfraz y la manipulación, presentan el mal como progreso o libertad. ¿Te suena esto conocido? Promueven prácticas que parecen inofensivas pero que alejan de la fe. Influyen en líderes, sistemas y culturas para normalizar la corrupción. De esta manera logran que la humanidad acepte lo que antes se consideraba pecado como algo cotidiano. Y siendo realistas, esto es algo que a día de hoy, en el pleno siglo XXI, se nota bastante. Por estas mismas razones que son bastante peligrosos, Jesús los describió como homicidas desde el principio. Juan capítulo 8 versículo 44 dice: su peligro radica en que no solo afectan a individuos sino a sociedades enteras. Con pensamientos siembran dudas, orgullo y engaño. En las sociedades donde inspiran guerras, injusticias y sistemas corruptos, creencias donde distorsionan la verdad espiritual, creando religiones falsas y cultos idolátricos. Ahora bien, si no te es ajeno todo esto, te preguntarás: ¿y cómo me protejo? Para nadie que siga y busque el camino del Padre Celestial será de extrañar que vivimos tiempos donde el mal reina, donde la mentira cubre la verdad, donde el que manifieste el bien y la salvación es tachado y callado. Si tú llevas este camino, te invito a no desistir y buscar la verdad. Pero bien, ¿cómo protegerse? Si bien a lo largo de los siglos las tradiciones bíblicas y cristianas han insistido en que aunque los ángeles caídos poseen poder e influencia, la humanidad no está indefensa. Existen medios espirituales y prácticos para resistirlos y mantenerse firme frente a sus engaños. Lo principal es la oración y la fe. Jesús enseñó en Mateo capítulo 26 versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración constante es un escudo contra la influencia de los ángeles caídos. La fe en Dios se convierte en la primera línea de defensa,
pues fortalece el espíritu y mantiene la mente alerta frente a las tentaciones. La palabra de Dios, igualmente en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12, el apóstol Pablo instruye: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra de Dios es descrita como la espada espiritual, capaz de desenmascarar las mentiras y engaños de los ángeles caídos. La lectura y meditación de las escrituras refuerzan la capacidad de discernimiento. Para ello, mantén disciplina espiritual. Prácticas como el ayuno para fortalecer la voluntad y resistir tentaciones, tener una vida comunitaria. La fe compartida en comunidad protege contra el aislamiento donde los ángeles caídos buscan debilitar. Y por último, mantener un discernimiento, reconocer que no todo lo que parece luz es de Dios. Así la protección no depende de la fuerza humana, sino de la fe, la oración y la armadura espiritual que Dios ofrece a quienes lo siguen. Y si tú buscas acercarte más a Dios, recuerda que no estás solo, así que mantente firme. Crea ideales fuertes y no te doblegues ante creencias prácticas o ideologías que van en contra de lo que el Padre Celestial representa. Si te gustó el video, deja tu like, y si buscas acercarte más a Dios, suscríbete para seguir aprendiendo. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.